Gálatas capítulo 5, vamos a recordar algunas cosas. Estamos en una serie que comenzó en el versículo 16 y termina en el versículo 25, llamado Libertad en el Espíritu. Este es el tercer sermón, pero es el segundo de Controlados por el Espíritu, porque comenzó el domingo pasado Controlados por el Espíritu y alcanzamos a ver solamente las primeras tres virtudes como fruto del Espíritu Santo. Hoy día veremos las tres restantes. Entonces, Controlados por el Espíritu, la parte B, y los versículos, el versículo 22 y 23. Estamos viendo las distintas caras de esta gema preciosa que es el fruto del Espíritu. Hemos hecho énfasis en que, tal como lo declaran las Escrituras, es fruto del Espíritu. No es fruto tuyo ni es fruto mío, es fruto del Espíritu. Dios es quien lo provoca, Dios es quien lo hace posible. No hay energía humana que lo pueda producir. Sin embargo, Dios nos ordena reflejar en nuestras vidas este fruto. Y a eso apunta, ¿cierto?, la oración de Agustín, cuando él exclamó: toda mi esperanza, Señor, estriba en vuestra sola grandiosa misericordia. Dadnos lo que mandáis y mandadnos lo que quisierais. Ya vimos las tres primeras caras de esta joya celeste, manifestaciones del fruto espiritual que nos permiten vivir y disfrutar de comunión estrecha con Dios. ¿Cuáles son estas? Amor, gozo, paz. Dios las ordena de cada creyente y también las da para que no puedan menos que exhibirse en la vida de todo creyente. Dios la ordena, pero Él también la da. Porque ¿sobre qué creyente no se ha derramado el amor de Dios, resultando ese amor en gozo? ¿Habrá algún creyente sobre el cual no se haya derramado el amor de Dios? ¿Cuál será el creyente que permanece sin justificar? ¿Será esto posible? ¿Algún creyente que no esté justificado? Y habiendo sido justificado, ¿no es su posición adquirida la paz de Dios y la paz con Dios? Es posesión esa. Lo cierto es que la vida de Dios se manifiesta en la virtud del Espíritu de Dios. Donde hay vida, hay manifestación o evidencia de la misma, por lo que quienes no son cercanos percibirán las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Tal vez sean pequeñas estas evidencias, pero nunca serán insignificantes, porque ellas dan cuenta de aquel que dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Al examinar nuestras vidas a la luz de estas evidencias, ¿no haremos nuestra la oración de Agustín? Lo poco que reflejamos de estas virtudes es lo que debemos reflejar. ¿Acaso no hay velos en nuestras vidas que impidan que la gloria de Dios en Cristo se refleje en nuestras vidas? Roguemos al Señor que Él desvele todo lo que impida esta bendita manifestación en nuestras vidas. Porque si esto no se está reflejando en nosotros, o se refleja muy poco, no es porque Dios no nos haya dado. Hay velos en nuestras propias vidas. Ahora, mientras con espíritu suplicante escuchamos su palabra, veamos los otros brillos que estamos ocultando. Dice nuestro texto, versículo 22:
y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El trío que ya vimos, ¿cierto? Fue amor, gozo, paz. El que veremos ahora es paciencia, benignidad, bondad, que son virtudes que parecen apuntar a nuestras relaciones sociales. Dijimos que las primeras como que apuntan a nuestra relación con Dios, ¿cierto? Amor, gozo, paz. Pero estas que son paciencia, benignidad y bondad apuntan a nuestras relaciones sociales. Vamos a ver esta tríada y luego veremos la otra también, por supuesto. Paciencia es la misma palabra griega traducida como longanimidad. Recuerden esa palabra larga ahí en Romanos capítulo 2, versículo 4, donde hace referencia a la disposición misericordiosa de Dios hacia los hombres. También esta palabra nos aparece en 2 Corintios capítulo 6, versículo 6, como algo abundante que debe haber en los colaboradores de Dios. Paciencia. Anchura de ánimo significa literalmente longanimidad. Es lo que literalmente, ¿cierto?, significa. Y es la actitud que encontramos en Cristo con ocasión de su ministerio terrenal. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, Pedro nos lo retrata porque dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestra labor de anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como nos dice Pedro, de contar cómo hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, como nos dice Pablo en Colosenses, se hace enfrentando la oposición de Satanás y los embates de los enemigos del Evangelio. Y como si no tuviésemos suficiente con esto, muchas veces hemos de soportar la incomprensión de hermanos en Cristo que, víctimas de envidia, de ignorancia, de celos y de malos entendidos, nos verán con sospecha y se opondrán a nuestro quehacer. Por lo mismo, necesitamos estabilidad, paciencia. ¿Para qué? Para no tirar la toalla, para enfrentar los problemas sin explotar. Debemos orar los unos por los otros, para no ser la gota continua que se nos describe allí en el libro de Proverbios, que termina rebalsando el vaso, y también para no caer en el cinismo o la resignación, ya que ninguna de ellas son parte del fruto espiritual. Tener paciencia no es olvidarse, ya él es así, dejémoslo, olvidémonos de él. No, es insistir nuevamente. Ningún pastor verdadero va a dejar que las ovejas porfiadas se vayan así como así. Va a ir tras de ellas. No las va a dejar. Esa es la paciencia de nuestro Señor con nosotros, porque tenemos la tendencia a apartarnos del camino, a salirnos del camino. Tenemos la tendencia a darle la espalda a Él, pero Él es paciente con nosotros. Tenemos el mandato de imitar la paciencia de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros.
Mire lo que dice. Significa que hay a quienes yo debo soportar. Y significa que hay quienes deben soportarme. Porque esto es una avenida de doble sentido. No siempre los otros son los insoportables, ni los únicos, sino que muchas veces yo tengo actitudes insoportables y que soy llamado a soportar. Esta es la tolerancia que debemos ejercitar. Es otra palabra para esto. Es la tolerancia que debemos ejercitar, ya que no todos responden como uno quisiera. No todos aprovechan los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La adoración pública, pero no es la única. También es la oración privada, la lectura bíblica. Todo esto son medios de gracia y no todos los aprovechan. No todos valoran la enseñanza. Por lo mismo, encontramos en medio nuestro diferentes grados de madurez. Los hay que casi parecen impíos. Pero, ¿cómo no tenerles paciencia si Cristo también murió por ellos? Nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, nuestro Señor y Redentor, nos dice Hebreos 5 que fue constituido a favor de los pecadores, que se ofreció como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados, para mostrarse paciente con los ignorantes y con los extraviados. Hermanos, si Dios no mostrara paciencia con nosotros, no mostrara paciencia con nosotros, muchas veces ignorantes por voluntad propia, o extraviados, pero extraviados por desobedientes, si Él no mostrara paciencia con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Considerando esto, ¿por qué entonces somos tan dados a impacientarnos y a exigir de otros lo que a veces y muchas veces falla en nosotros mismos? Algunos hoy parecen cizaña, pero mañana Dios puede tornarlos en trigo. Agustín sabía de este cambio de naturaleza, por eso argumentaba a favor de la tolerancia, de la paciencia, de esperar. Él decía, a los que es posible los corregimos, al resto los toleramos. Pero el que hoy es cizaña, mañana tal vez sea trigo. ¿Cuánto necesito de sus oraciones para que este fruto no solo esté en mi vocabulario o en mi intelecto, sino que pueda manifestarse en mi vida? Para que, aunque abusados en nuestra paciencia, podamos con todo honrar a nuestro Dios. Ah, Señor, danos lo que me ordenas, para que podamos ministrar con toda paciencia y doctrina, que es el encargo que nos hace el Señor por medio del apóstol Pablo. Necesitamos paciencia. Otra cara de esta joya es la benignidad. Es la segunda palabra en esta tríada. Ha sido vertida como afabilidad en la Biblia Pechita, amabilidad en la Nueva Versión Internacional y también como gentileza en la Nueva Traducción Viviente. Esto, benignidad, es la habilidad sobrenatural de servir a los demás en cosas prácticas, pero haciéndome con ello vulnerable. ¿Has escuchado esta frase? A mí esto me lo hacen una sola vez. 2 veces no me lo hacen. ¿Has escuchado esta frase? ¿O la ha dicho? Bueno, ahí tenemos, en esa frase, tenemos la ausencia de benignidad.
La benignidad tiene su máxima expresión en la entrega de nuestro Señor. Isaías capítulo 53, versículo 7, el profeta nos dice ahí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pablo, en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó por nosotros, haciéndose eco de la misericordia del Padre, porque nos dice en Lucas 6:35, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Pero nosotros no queremos ser vulnerables, porque ello implica, ¿qué implica ser vulnerable? Sufrimiento. Y tiene razón. Ser vulnerable implica sufrimiento. Pero ¿qué significa no querer ser vulnerable? Significa que vamos a experimentar tanto amor como el que experimentan las piedras. No lo vamos a percibir, mucho menos lo vamos a dar. Ser cristiano es ser vulnerable. Ser cristiano es tener misericordia. Ser cristiano es dolerse con el otro, es ser participante de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 20 y 21 nos dice: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, oro para que tengamos la misma perspectiva que Pablo expresa ahí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. ¿Cómo él lo dice? Después de describir una serie de cosas terribles que le ha pasado, él dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación contrastada con excelente y eterno peso de gloria. Dime, ¿acaso no prefieres ahora un poco de sufrimiento y luego disfrutar por la eternidad de dicha inconmensurable? Cuando nuestra vista es puesta en la eternidad y en los goces celestiales, es imposible no manifestar el carácter de Cristo. Si no estás manifestando el carácter de Cristo, porque tu vista no está puesta en Él, no está puesta en la eternidad, no podrás gozar de las glorias de Cristo si no subes a la cruz con Él. Él fue benigno contigo y nos ordena antes ser benignos unos con otros. Efesios 4:32. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siendo ingrato y malo, Él fue benigno conmigo, me perdonó, Él cambió mi vida, me hizo su hijo y me dio por heredad los tesoros celestiales. Hermanos, que podamos exhibir en nuestro servicio a Dios, a los hermanos y al prójimo tanta benignidad como la que nos fue dada y de la cual somos objeto. Qué distinto sería el mundo si los creyentes reflejaran esta bondad de la cual son objeto. Y aunque la benignidad debe ser requisito esencial para los ancianos, no por ello debe estar ausente en los cristianos. Oh Señor, danos lo que mandas,
Líbranos de manipular con nuestro servicio a otro, de servir por otro interés que no sea tu gloria, de hacer el bien a los demás buscando la aprobación humana o persiguiendo nuestra propia gloria. Líbrenos el Señor de esto. La tercera faceta que encontramos en este fruto bendito es bondad. Efesios capítulo 5 versículo 9, antes de decirnos que debemos comprobar lo que es agradable al Señor, nos dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad. La raíz de esta palabra significa ser útil o servicial. De ahí que Hechos 10:38 nos dice que luego de que Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo, inmediatamente nos dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por cuanto fue ungido con el Espíritu Santo, anduvo haciendo bien, aliviando el sufrimiento del prójimo. En Mateo 5:44, Jesús sube la vara y a alturas insospechadas y además poco deseadas. ¿Por qué? Porque ahí Él ordena, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está muy alta esa vara, pero es una orden de nuestro Señor. Una cosa es hacer el bien al necesitado, eso es filantropía. Otra muy distinta es tratar con bondad al que nos dañó, al que nos aborrece. Eso es cristianismo. Y la manifestación de esta virtud tiene que ver con ambas situaciones. Un evangelio carente de bondad termina por ignorar las necesidades del prójimo y da lugar al orgullo del hombre. 500 años de historia en América Latina atestiguan esta verdad. Cuando la cruz no se aplica a sí mismo, se convierte en espada homicida para el prójimo. Las páginas de nuestra historia están llenas de hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores. Sin embargo, estos mismos hombres que tienen estas características están orgullosos de su religiosidad y muchas veces amparados por el poder de la religión dominante. Y esto hasta nuestros días. Debemos orar entonces para que los hombres sirvan a la nación y no que estos hombres se sirvan de ella. Pero hermanos, no debe asombrarnos este actuar, pues ellos no conocen el Evangelio. Lo que sí debe preocuparnos es que nuestras vidas no manifiesten esta bondad, esta actitud de servicio desinteresado al otro. La oración de Pablo por los tesalonicenses debemos hacerla nuestra. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12 nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Haciendo bien es que glorifico a Dios, y glorificar a Dios es el fin principal del hombre. Celebro cuando los creyentes le dan la gloria a Dios, pero no porque lo hagan 2, 3 o 5 veces, levantando sus manos y cerrando sus ojos. Pues si no están llenos de bondad, si se rehúsan a hacer el bien, no están glorificando a Dios. Algunos creen haber recibido el don de crítico y andan por la vida midiendo a los demás con sus particulares reglas. Por supuesto, nadie es validado, solo ellos y por ellos mismos, ya que sus reglas son elásticas y se estiran o encogen a voluntad del crítico.
Pero deben saber esto: aún para amonestar a otro, no deben carecer de esta gracia divina de bondad. Con el supuesto conocimiento que creen tener, no alcanza. Romanos 15:14 así lo atestigua. Nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No solamente conocimiento, sino también bondad. Reflexionar en la bondad de Dios también me ayuda a poner las cosas en perspectiva. En el Salmo 23 dice David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, el bien y la misericordia, no del hombre, sino de Dios mismo, nos siguen. Somos el objeto de la bondad de Dios. Es con esto en mente que el mismo David, a pesar de los momentos difíciles que le tocó afrontar y vivir, expresa su confianza en Dios. Pues luego de comenzar el Salmo 27 con estas palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el mismo texto le rodean enemigos implacables y crueles, le superan el número y hasta se encontró como huérfano e indefenso. Pero él descansa en su Señor. El versículo 13, él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y quien confía así también reconoce la bondad de Dios. En el Salmo 31, versículo 19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Él guarda bondad para los suyos y las derrama sobre ellos. Necesitamos cada día de esa bondad y Él nos la da por su Espíritu. El tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza, al parecer nos hablan de la calidad del cristiano, ya que ellas apuntan a sí mismo. Dijimos que las primeras, fe, esperanza y amor, hablan de su relación con Dios. La segunda, de paciencia, benignidad y bondad, hablan de sus relaciones sociales. Y esta tercera, apuntan a sí mismo. Fe también se puede traducir como fidelidad, y así lo traducen algunas versiones como la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy y la Nueva Versión Internacional. Y parece mejor traducirlo así, ya que está hablando de una manifestación del fruto del Espíritu de Dios y no del medio por el cual recibimos la salvación. Aquí están implícitos los conceptos de lealtad y confiabilidad. Una persona leal es una persona confiable, y en círculos militares es una virtud muy apreciada. Pero cuando no es más que la manifestación de una habilidad natural, muchas veces será leal a lo que cree que es correcto, y aún a lo que sabe que es incorrecto, porque será leal a la persona, no a lo bueno. Muy distinto será como manifestación del Espíritu de Dios, porque jamás se permitirá infidelidad a Dios, ni esta fidelidad estará desprovista de bondad. También esto trae consuelo y seguridad al alma, saber que su Señor es fiel. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 así lo afirma: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Puedo confiar en su palabra, y como hijo de Dios que soy, también pueden confiar en la mía. Una de las crisis de nuestra nación es la crisis de confianza. Cuando el engaño, la trampa y la rapiña se han practicado por siglos sin haber sanción social, estamos en presencia de una sociedad carente del Evangelio, pero muchas de estas conductas se han introducido también en el redil del Señor, y hoy la desconfianza también lucha por anidar en el seno suyo. Y aunque algunos se esfuercen por vestir esta anomalía como una virtud,
los reales que están desnudos de la gracia. Dios es fiel y confiable. Jesús se nos presenta como el fiel y verdadero. A Israel se le ha dicho en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ser desleales, no guardar la palabra empeñada, es una maldición que debemos apartar de nosotros si somos hijos de Dios. Solo estos habitarán en la presencia del Señor. Aquellos, como leímos en el Salmo 15, que aun jurando en daño suyo, no por ello cambian. Alguien así es digno de confianza. Así es Dios. Él es fiel y digno de confianza. Él no cambia. Sin importar las consecuencias, las circunstancias, su amor es inalterable. Hace honor a la palabra empeñada y cumple sus promesas. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice ahí: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Si hemos recibido la vida de Dios, es de extrañarnos que sus virtudes se evidencien en nosotros. Y esta fidelidad no solo será en relación con Dios, sino también en todas las esferas de la vida: en el matrimonio, en las amistades, en los negocios, en las relaciones laborales y en las relaciones contractuales. Te pregunto, ¿eres confiable? ¿Eres creíble? Otra vez con Agustín oramos: Señor, danos lo que mandas. Líbranos de ser oportunistas y aprovechadores. Ayúdanos a ser leales en los tiempos difíciles y a confrontar y exhortar a quienes se apartan de la senda de fidelidad a ti. Mansedumbre. Dice Trench que mansedumbre es el temperamento espiritual que nos permite aceptar el trato de Dios hacia nosotros como bueno, y en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia. Es la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Mansedumbre es la cualidad que sale a relucir cuando experimentamos oposición. Así lo vemos en Moisés, y la Escritura lo registra en Números 12, versículo 3. Allí nos dice que Moisés era objeto del pelambre y de la envidia de sus propios hermanos. ¿Habrá algo más doloroso que esto? Sin embargo, lejos de retribuir con venganza, al parecer Moisés ni siquiera llevó la queja ante el Señor, al menos en este caso. Nos dice el texto allí: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Una de las características que identificaría al Mesías era que sería manso. Mateo 21:5. Y él mismo se nos presenta como manso y humilde de corazón. ¿Podrá ser esta virtud obra de la voluntad humana? En ninguna manera. Ser manso no es sentirse inferior ni apocado. Estos son pobres remedos, semejantes a globos que se inflan sin control y que a poco andar revientan. Y aparece, una vez que revientan, ¿qué es lo que aparece? El yo herido. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, esta virtud? Somos propensos a emplear vara por la mala acción. Y tal vez sea merecida, pero siempre debemos considerar como alternativa 1 Corintios 4:21. Ahí el apóstol, hablando a los corintios, dice: ¿cómo quieren que vaya ustedes? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En estos tiempos peligrosos, cuando hay tanta comezón de oír y tantos gurús espirituales, cuando hay tanto analfabetismo bíblico e ignorancia doctrinal,
No faltan quienes se levantan en medio de las congregaciones buscando una posición, o peor todavía, quienes caen por lucro en el error de los falsos maestros. ¿Cómo enfrentamos a estas almas enfermas? Pablo a Timoteo le da la pauta en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. Le dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, nos dice que debemos santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este entonces es un ingrediente indispensable para hablar del Señor, para testificar de Cristo y su obra. Finalmente, tal vez la palabra no la recibimos por falta de mansedumbre y abundancia de malicia. Si una abunda, la otra escasea. Nos dice Santiago 1:21 que debemos recibir la palabra recién implantada con mansedumbre. Debemos desechar la abundancia de malicia. Si hay una, la otra escasea. Decimos otra vez con Agustín: Señor, danos lo que nos manda reflejar. Finalmente, la última característica de este fruto es templanza o dominio propio. Esta es la expresión natural en la vida cristiana. ¿Por qué? La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 8, leo, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A quién le habla Pedro aquí? ¿A quién le habla? A los creyentes. ¿Y qué le dice a los creyentes? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadir a vuestra fe. Si nos dice que debemos añadir a nuestra fe, porque ya la fe está, y debemos añadir a esa fe ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Esto es solo para algunos? No, es para todos los creyentes, para todos quienes Dios en su misericordia nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Todos nos ha dado fe, y a esa fe tenemos la responsabilidad de añadir estas otras cosas que nos habla el apóstol aquí. El versículo 8 nos da la razón: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la expresión natural en la vida cristiana. ¿Cuántos hay que han manchado sus testimonios por no dominar sus emociones, sus sentimientos o sus lenguas? Proverbios 25-28 dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las ciudades en la antigüedad estaban rodeadas por un muro. ¿Por qué? Porque había quienes se dedicaban al saqueo. Entonces, para guarecerse, para estar seguros, edificaban una ciudad, pero esa ciudad estaba rodeada por un muro y habían algunas puertas en esa ciudad que se cerraban siempre de noche.
Y aquí el proverbista nos dice que un hombre que no tiene dominio propio es como una ciudad destruida, cuyos muros han sido destruidos también. O sea, se le puede entrar por todas partes. Eso es lo que nos quiere decir. La impulsividad o el desenfreno no son virtudes, y el estar siempre ocupado en lo urgente nos habla de falta de control. La virtud del dominio propio le es requerida especialmente a los líderes, pero debemos cuidarnos de no confundirla con la fuerza de voluntad que se basa en el orgullo y que pretende tener todo bajo control. Una personalidad controladora, lejos de exhibir dominio propio, más bien exhibe inseguridad e inmadurez. Creo que nunca hemos visto en detalle este pasaje, y veremos mucho más si nos disponemos a estudiarlo en profundidad. Pero lo que hemos dicho estos domingos tocante al fruto del Espíritu, que es fruto de Dios y no fruto nuestro, que crece y madura, que crece en armonía uno con otro y nunca en desmedro de otra de las virtudes, nos damos cuenta que necesitamos mucho más de lo que pensamos. Descubrimos cuánto nos falta. Y esto es mucho más de lo que creíamos, ¿verdad? Aquí Agustín es nuestro compañero de peregrinaje. La oración de él es la oración nuestra también. Señor, danos lo que mandas. Porque nuestra pobreza no tiene origen. Nuestra pobreza tiene origen terrenal. Porque nuestro Padre Celestial, Él es rico. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y vivir por el Espíritu, esa es la consigna enriquecedora. Ese es el camino de la victoria cristiana, algo que veremos Dios mediante el próximo domingo. Recordemos una vez más Gálatas 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la evidencia de ser creyente. Glorifica al Padre, exalta al Hijo y exhibe la obra del Espíritu Santo en el creyente. No existe ley contra ellos, porque siempre harán bien, ya que Dios es la fuente y el promotor de esta bondad. Podemos experimentar este bien aquí y ahora, pero está reservado solo para los hijos. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Pero si tenemos dudas de la condición espiritual en la cual nos encontramos, hermanos, nada mejor que entregarnos ahora a Cristo, pedirle arrepentimiento y fe. Es lo que necesitamos para creer. Y aquí otra vez oramos con Agustín: Señor, danos lo que ordenas. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.